Hoy, en El Entrevistado, un comunicador social estuvo 11 años en la pantalla chica, tuvo la oportunidad de trabajar en medios internacionales como CNN y la BNC. Ahora está ligado a la política, fue presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, también concejal municipal. Hoy con nosotros, Óscar Vargas. Óscar, bienvenido al Entrevistado. Gracias, ¿Cómo estás? por la invitación. Óscar, para romper el hielo, te hemos citado para hablar acerca del tema de la alcaldía, sí. Un tema que estás batallando, te vemos en la televisión, en los medios registramos que constantemente realizas denuncias, pero para romper el hielo, ¿por qué dejaste el periodismo? Yo creo que en mi vida he librado muchas batallas. La batalla del periodismo por el rating fue una. Creo que no nos fue mal, porque en 11 años de haber estado en las pantallas, creo que rompimos algunos esquemas tradicionales de la televisión local y también de la televisión internacional, porque tuve la posibilidad de trabajar con dos cadenas internacionales, la NBC y la CNN. Luego vino la batalla de carácter político y tampoco me fue mal al inicio, porque hubo también un quiebre vinculado a un momento clásico de la política del último tiempo, que fue la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y un reacomodo de los liderazgos locales y nacionales. Era cuando Carlos de Mesa pidió, por favor, los partidos políticos renóvense. Exactamente, ¿no? Así fue. Es ahí donde apareces vos. Sí, correcto. Entonces yo fui presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, propuse leyes bastante importantes que luego fueron de alguna manera truncadas. Algunas llegaron hasta una instancia bastante alta, como la aprobación en la Cámara de Diputados, y hablo de la ley contra el robo de vehículos, que era la ley 1009 que le decían, que mire la situación. Ormando Bacadí es el presidente del Senado, pero él tenía un delfín en Santa Cruz que iba a ser candidato a alcalde, y la ley que ya había sido aprobada en diputado la truncaron en el Senado. Pero bueno, eso es parte de la historia y de la anécdota. Luego viene el tema de carácter político, y yo tenía un sueño y aún lo mantengo: lograr que Santa Cruz pueda organizarse en un sistema, en una clase política que pueda de alguna manera administrar las responsabilidades de su tamaño económico, porque aquí se hace mucha economía, pero la política queda de lado, y en las sociedades los empresarios deben hacer economía con vinculación a la política y no política con vinculación a la economía. Entonces aquí los políticos son enanos, digo yo, decía yo, y lo sostengo. Los empresarios son así de grandes y los políticos son enanos. Aparentemente tienes una destreza, como decís, para explicar, y eso en la televisión te dio muchos créditos y te fue muy fácil. Pero parece que en la política no te están entendiendo así como lo explicás, ¿no? Te está costando un poco más, ¿no? Lo que pasa es que creo que aquí en Santa Cruz, a diferencia de lo que ocurre en La Paz, en Cochabamba, donde han despuntado liderazgos jóvenes en la política que luego fueron formándose y llegaron a ocupar cargos ministeriales, de vicepresidencia o de presidencia de la República, lo importante no es la persona, sino es el sistema. Entonces, con Goni habían empresas en su entorno que hacían trabajo, consultoría, compra de uniforme, diplomacia. Y con Evo pasa exactamente lo mismo. Y hay un reciclaje de los anteriores también en el gobierno de Evo Morales. En Santa Cruz no. Aquí aparentemente el que suena diferente, peor si es joven todavía, hay que callarlo, hay que postergarlo un poco porque no le toca. Y eso es no saber leer ni el curso de la historia, ni el curso del presente, ni tampoco de lo que vendrá. Y yo creo que soy un poco víctima de eso. ¿Por qué? Porque yo no vengo de cuna de oro. ¿La sociedad en Santa Cruz es crítica? Yo creo que más bien es demasiado formal. Yo vengo de una familia humilde de provincia y no soy hijo de cura, por si acaso. Porque muchos dicen, no, ¿y este Choquito de dónde salió? Hijo de cura. No soy. ¿Ya? Padres que vivían en provincia y yo de ahí vengo. Y te aseguro, no vengo de cuna de oro, ni tampoco de familia tradicional. ¿Y sabes qué? Ni odio lo uno, ni reniego de lo otro. Entonces, pero no formaba parte del esquema. ¿Y de dónde salió? Ah, es periodista. Entonces,
A fin de cuentas, yo creo que aquí primaron dos cosas. Creo que el hecho de haber estado en el periodismo sí me sirvió mucho, por dos razones. Primero, para hacerme conocer, pero en segundo, y el motivo más grande, que ese está en mi sentimiento, es el hecho que me acepte y que yo acepte estar en todos los lugares. No sabes la riqueza que yo recogí en la calle como reportero. O sea, ¿por qué? Porque aparte de ser crítico con el poder formal, era muy condescendiente con las causas nobles de una sociedad que es demasiado heterogénea. Y si vos me permites, así en 30 segundos te voy a contar una experiencia. Hace un tiempo había un paro cívico aquí en Santa Cruz de la Sierra. Ya yo estaba en función de diputado. Y resulta de que Rubén Costas era el gobernador recientemente posesionado y el comité cívico administró un paro. Y a mí me asignaron 2 rotondas en bloqueo. Yo movilicé un poco de gente. Y una de las rotondas, y seguramente la señora, que no recuerdo su nombre, pero ella que me está viendo ahorita va a saber a qué me refiero. Una de mis rotondas era en el Mercado Abasto. El Mercado Abasto, altamente conflictivo, con cierta vinculación al movimiento del socialismo, tenía un par de dirigentes que querían romper el paro cívico. Y yo llego ahí y hablo con la señora. Y le digo, señora, ¿sabe qué? Este es un momento en que usted debe respetar ese tipo de decisiones, pero yo no tengo por qué, yo tengo que trabajar, decía. Y es lo mismo que reclamábamos antes en Santa Cruz cuando hacían bloqueos en el Chapare. Ahí había un poquito de contradicción. Claro. Entonces, le digo, señora, por favor, permita por lo menos hasta que mediodía y ya después vuelven a trabajar en la tarde. ¿Y quién me lleva a mi casa?, me dice la señora. La voy a llevar yo. La llevé a su casa a la señora. ¿En serio? Y en el trayecto me dice así, don Osquitar, me dice, yo estoy sufriendo mucho, me dice. Tengo problemas porque mi marido, después que llegamos aquí, tiene una amante, me dice. Y me cuenta una historia media truculenta de su vida privada. Y se pone a llorar la señora. Posteriormente a eso me dice, hágame un favor, necesito ir a cobrar unos alquileres, me dice. La llevé a cobrar sus alquileres de una casa que tenía en un cierto lugar. La señora vende o vendía comida en el Mercado Abasto. Cobró sus alquileres la señora en medio paro y de ahí me dice, necesito cobrar un anticrético. La llevo a una segunda casa que tenía la señora, ¿ya?, que cobre su anticrético. Y de ahí la llevo a la casa donde ella vivía. En esa casa vivía ella con su madre en una esquina y su ex marido con su amante en la otra esquina. Y me dice así, hemos partido la casa. Su mamá sale y no hablaba español, hablaba quechua. Entonces salí yo después de ver esta escena y dije, le estamos pelando de cabo a rabo con la autonomía. Y justo me lo topo a Rubén Costa en una esquina y le digo, ¿por qué lo veo triste?, me dijo, o sea, preocupado. Rubén, voy a aprender a hablar quechua y aymara, le digo. Porque si aquí nosotros no interpretamos que hay gente que vive con una lógica y una filosofía de una economía basada en el ahorro, ¿ya?, basada en creencias pasadas, no vamos a llegar a ninguna parte. La modernidad se contrapone contra la idea clásica de los ciudadanos que viven aquí. Entonces, para mí esa fue un pantallazo. Claro, aprendiste en un día directo. Aprendí lo que estaba sucediendo y lo que sucede en Santa Cruz. Por eso yo respeto muchísimo el brazo vigoroso del migrante que vive en Santa Cruz, que también aquí en Santa Cruz, que yo soy migrante porque vengo de provincia, hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Sí. En otras partes, no se puede. El gremialista, el transportista, es en su sitio. Aquí no hay autoridad, ni de la gobernación, ni tampoco de la alcaldía, que hagan prevalecer el derecho de todos. Aquí hay fuerzas de gremio que la tienen presa a la ciudad. Y eso yo creo que con un poquito de consenso entre la autoridad y esos gremios se puede subsanar, pero es con el tiempo. Caramba. Hagamos un giro de 180 grados, claro, ¿te parece? Sí. ¿Te arrepientes de haber apoyado a Percy y no a Roberto? Nunca me voy a arrepentir de las cosas que hago, aún con los tragos amargos de la vida. Pero parecería, porque te vemos renegar, te vemos
denunciar una injusticia que vos decís que es una injusticia que están cometiendo con tu gente y con vos, siendo que vos habías apoyado a un principio? Lo que pasa es que los tiempos cambian, los momentos son diferentes y las personas también cambian. La ambición hace presa de las personas. En el año 2005 hubo un triple empate en Santa Cruz. Roberto, 3 concejales. Percy, 3 concejales. Óscar Vargas, 3 concejales. Desiree Bravo, 1 concejal, que era del MNR ella. Y el Movimiento al Socialismo con el Chato Peredo, 1 concejal. 11 concejales. Quien debía dirimir, después de una descarnada y sucia campaña electoral, yo tenía que tomar una decisión. O Percy o Roberto. Roberto Fernández y su hermano habían gobernado Santa Cruz de la Sierra durante 10 años y había una serie de problemas vinculados al tema de la honestidad y la transparencia. Entonces dije yo, entre el mal menor, ¿cuál es? ¿Cuál es el más menor? En ese momento. En ese momento, estoy hablando del año 2005. No querías apoyar una continuidad que ya estaba siendo observada, como decía. Muy observada. Entonces dije yo, voy a aprender de Percy. Es un hombre que me dobla en edad. Acabo de cumplir 40 años yo. Él me dobla en edad. Ya, y dije, voy a aprender de la experiencia de este hombre, un ícono de el cruceñismo. Voy a aprender de él. Y fui muy claro cuando le dije a Percy, yo le estoy poniendo en su bolsillo un cheque en blanco de mi vida política. ¿Y sabes qué? Salgámonos del 2005 y vámonos al 2013. Percy no es la misma persona. Ni es el hombre con el mismo ímpetu, ni es el hombre con las lealtades que en ese momento me pidieron su voto. Sí, el 2005 yo decidí por Percy, no es la misma decisión que yo